cerramos esta mañana, que se me hace interesantísima por todas las cosas que hemos descubierto y hemos oído, con otra vertiente que yo estaba especialmente también empeñada en incluir en el seminario, que es la visión general sobre el arte, y para eso le pedí a Miguel Cabañas que tuviera la amabilidad de acompañarnos. Él es doctor en Historia del Arte, ha sido profesor en diversas universidades, trabaja actualmente en el CSIC, eres todavía director del Departamento de Historia y Patrimonio y es especialista en las relaciones entre el arte, la política, la sociedad. Ha sido coordinador de un volumen interesantísimo sobre el arte español fuera de España y tiene muchas publicaciones sobre el arte del exilio español en el extranjero y sobre las conexiones también con Iberoamérica. Y Miguel nos va a hablar de los artistas españoles del exilio del 39 en dos países amigos, Rusia y México. Yo también les quiero agradecer a Miguel su presencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad de Cádiz. Quiero empezar con eso, con el agradecimiento a la Universidad de Cádiz por esta invitación y especialmente a los coordinadores de este seminario estival y especialmente a ti por la invitación a este reto, porque verdaderamente os voy a trasplantar a otra materia, a lo que es la historia y el arte, o la historia del arte, si queréis, para hablaros, ya lo veis en pantalla también, de los artistas españoles del exilio del 39 en dos países amigos, en Rusia y México, y lógicamente pues partimos de la guerra civil, ¿no? Y de estos dos grandes aliados que tuvo la República. Pero quiero comenzar, me atenderé un poco más al texto que os llevo a leeros un poco el texto, y digo que quiero comenzar con una contextualización más grande, porque antes se refería el profesor Torquemada a la Edad de Plata. Bien, yo creo que se trata de un fenómeno mucho más grande. Yo desde hace muchos años, desde hace más de 20 y tantos años, vengo hablando del siglo de plata, no de la Edad de Plata, porque creo que hay que considerar, luego explicaré un poco más por qué, todo el siglo XX. De otra forma, dejaríamos todos los literatos, artistas, etcétera, que participaron entonces no murieron, sino que se fueron al exilio, más lo que tenemos dentro. Pero bueno, ahora os comentaré esto porque, como os digo, voy a tenerme un poco más al texto, os iré comentando sobre todo más algunas imágenes que os he traído. Bien, y es que el creciente interés de los historiadores en general por la investigación de nuestro pasado más reciente y en especial por algunos de los episodios más conocidos, pues está dando lugar en general a una visión de este pasado más compleja, más contrastada, más rica. Sin embargo, pues el vasto panorama artístico que desplegó ese convulso siglo XX español pues todavía presenta amplias e importantes parcelas que están pendientes de investigación y de estudio. Este es el caso de un tema para España tan dilatado, tan lleno de especificidades y por sus mismas características tan difícil de abarcar e investigar de una manera unitaria. Me refiero al tema de los artistas españoles y en general al mundo de la cultura que emprendió el camino del exilio a causa de nuestra guerra civil y las consecuencias posteriores, que aquí os evoco un poco con este Don Quijote. Ellos se creyeron siempre que eran unos idealistas y por eso representan aquí a Rocinante con los ojos tapados y a una serie de intelectuales que van siguiendo a Don Quijote con su idealismo al exilio. Y se puede reconocer a León Felipe, Antonio Machado, José Bergamín, bueno, ya se van perdiendo. Entonces, pero bien, ellos siempre se vieron Quijotes en otra tierra, Quijotes en otro suelo, como se titula algunos de mi libro, algunos de mis libros sobre este tema, ¿no? Bien, se trata entonces de una materia cuyo estudio solo ha podido además prosperar en el periodo posfranquista, una vez que acabó la dictadura franquista o el periodo democrático, como quieran ustedes, y no siempre con el mismo interés e impulso institucional, como ahora iremos viendo. De este modo, mientras los arranques modernizadores y el arte vinculado con las primeras vanguardias han sido objeto de análisis abundantes y profundos, pues no ha ocurrido lo mismo con el desarrollo artístico posterior a la Guerra Civil, pero tanto dentro de España como fuera, pero especialmente fuera de España. Los estudios y las publicaciones científicamente rigurosos sobre el exilio y el arte de los años 40, 50, 60,
De hecho, todavía siguen siendo escasos y en su mayoría se reducen a aspectos parciales de la realidad del momento, sin que abunden los trabajos de síntesis ni los planteamientos amplios. Al mismo tiempo, existe un notable desequilibrio en cuanto a los ámbitos que por lo general han solido captar el interés del investigador, puesto que aparte de los estudios biográficos, que eso sí hay muchos, que han sido más frecuentes y más diversificados, las indagaciones más amplias sobre el arte español, si nos referimos al interior, pues sobre todo se han focalizado en Madrid y Barcelona, en esos dos grandes polos artísticos y culturales, y son más ocasionales otros centros, ¿no?, fuera de esos dos grandes núcleos. Y pocas veces, además, se ha puesto en relación pues, unas y otras realidades, lo que ocurría dentro de España y lo que ocurría fuera, o cómo se desarrolla este arte y esta cultura española dentro y fuera. Por tanto, tenemos un capítulo muy amplio y además muy complejo, como es el del arte español desarrollado en el exilio, que podría decirse que carece de la necesaria investigación, de los estudios y sobre todo de la divulgación necesaria. Que además siempre pues, se ve mediatizado por muchos prejuicios de época, muchos prejuicios políticos, etc. La cuestión del estudio y la vinculación de estas realidades artísticas pues no es una cosa baladí ni puede quedar en lo superficial, puesto que desde mi punto de vista, como os decía al principio, estamos hablando de partes muy sustanciales y representativas de la creatividad española del siglo XX. Al que sin duda han sumado brillantez hasta el punto de poder llegarse a hablar, sumando al resto del desarrollo cultural que hubo en esta relevante centuria del XX en el interior de España, pues de un verdadero siglo de plata. Si uno lo piensa, cuando ha habido una conjugación tan grande en este país de generaciones que convivan casi en los mismos momentos, la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27, la generación del silencio, etcétera, etcétera, que les recuerdo que no solamente son generaciones literarias, sino que también son generaciones artísticas y culturales. Que si en la generación del 27 tenemos un Alberti, también tenemos un Dalí, o tenemos un Buñuel, o tenemos que si en la generación del 98 tenemos a Valle Inclán o a quien fuera, también tenemos a un Solana, a un Zuloaga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es igual en la arquitectura, en el arte en general, y que todas estas generaciones han sido generaciones culturales, diría yo, por ampliar el término. Por tanto, considero además, ya les argumentaba al principio, que debemos hablar de un verdadero siglo de plata español, considerando que además estas generaciones, buena parte de ellas, sobre todo de los más jóvenes, se fueron al exilio, desarrollaron allí, yo les voy a hablar específicamente de los artistas, pero pasa lo mismo con la literatura, con la arquitectura, etcétera, etcétera. Por tanto, habría que ampliar esto, además, por insistir un poco más, no solamente es lo que ocurre en España en estos momentos, sí que es cierto que en el interior hay una ralentización en los años 40, pero en los 50, por ejemplo, es la primera vez que España en el arte se sintoniza con lo que se hace Europa. Es la época de la gran abstracción española, de los pintores como Tapies, etcétera, etcétera, que después el materialismo, la pintura matérica, perdón, etcétera, etcétera. Bien, esto lo vamos a encontrar en plena crisis franquista porque, bien, no corresponde, no tiene una época autoritaria, no tiene por qué corresponder a un bajo nivel cultural, y bien nos lo dice nuestro siglo de oro, que más autoritario que aquello no fue este otro periodo. Entonces, incluso contando con el franquismo y dentro de tal, creo que incluyéndolo, además, debemos hablar de ese siglo de plata. Y si no, por lo que viene después, la transición, con todo su movimiento, que nos dio aquí una regeneración en muchos aspectos de otras cuestiones. Bien, pues el fomento indagador desde las diferentes autonomías y administraciones españolas o locales o administraciones autonómicas o locales españolas, que cada vez es más notable, pues también nos ha abierto muchos ámbitos artísticos y ámbitos de investigación hasta ahora desatendidos, pese a que esto sí que suele tener un carácter más divulgativo, pero que nos ha abierto también grandes campos y nos ha descubierto a mucha gente que andaba, a muchos artistas, a muchos creadores, a muchos literatos que andaban fuera mal estudiados. En cambio, por ejemplo, a nuestra historiografía, y voy a hablarles específicamente de la historiografía artística, pues
todavía les resulta difícil acostumbrarse a recordar esta aludida instalación de los artistas fuera de nuestras fronteras, y realmente es un capítulo que se añade pocas veces a cualquier manual, por ejemplo, de historia del arte o de historia de la literatura o de historia de la arquitectura, etc. Pero lo cierto es que esta emigración a la que se ascriben algunos de los artistas y las orientaciones de las orientaciones más significativas de esta centuria del siglo XX, pues sin duda han contribuido notablemente a conformar de una manera ineludible, creo yo, una parte importante de ese rico paisaje artístico-cultural que me reitero en calificar de nuestro siglo de plata, en afinidad, como os decía, con nuestra respetada centuria áurea y además ampliando pues toda esta denominación de que hablaba, mejor dicho, el profesor Torquemada sobre el primer tercio del siglo XX, el primer tercio del 900. Y es que, además, recordar que solamente, por recordar uno de los casos más destacados, bueno, pues que en el exilio permanecieron durante décadas artistas y obras como Pablo Picasso, su Guernica, una obra pagada por la República Española, para el pabellón, como saben ustedes, de París de 1937, pues resulta altamente ilustrativo no solo de la significación y la representatividad que puede llegar a alcanzar el estudio de este fenómeno del exilio, sino también de lo necesario e ineludible que resulta muchas veces su estudio, además en profundidad, con variedad y sin dejar que sea un capítulo importante de nuestro arte y de nuestra cultura. Bueno, pero a tenor de lo que ya he expuesto, bueno, se puede ir deduciendo que no me será posible hablar aquí de todos los exiliados españoles, ni de todo lo amplio que es este fenómeno del exilio, y ni siquiera de una manera científica. Podría comenzar, eso sí, quizá exceptuando un caso singular de atracción, como fue Francia, donde se venía conformando una importante escuela, lo que se llama la Escuela Española de París, en cuanto a los artistas, presidida por figuras como Picasso, en el caso de la pintura, o de Julio González, en el caso de la escultura, bueno, que luego además prestaron un enorme apoyo a estos exiliados españoles y que jugaron un papel muy interesante en la vinculación de la vanguardia de dentro de España y de fuera. Incluso también fueron un gran apoyo para ir sacando a todos estos artistas y literatos de los campos de concentración franceses. Pero al mismo tiempo, pues no estará de más recordar, por un lado, la pérdida de brío de la capital gala, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Va perdiendo brío como referente, y por otro, que el exilio político de estos años pues no fue un aspecto exclusivo de la sociedad y el arte ibéricos, de lo que ocurrió en la península, en España, sino que a causa de luego la Segunda Guerra Mundial, pues el fenómeno se extendió por toda Europa, afectando de lleno a la creatividad casi de toda Europa, que sufre unos desplazamientos importantes en esos años, ¿no? En los años finales de los años 30 y la mitad de los 40. El exilio de los artistas españoles, por tanto, pues solo fue el prólogo, si quieren ustedes, de un fenómeno pues mucho más amplio. Aunque también es verdad que en el caso de los artistas de otros países que se instalaron en Francia, sobre todo conforme fue avanzando la ocupación alemana, tuvieron de remigrar a otros países. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, a los artistas y literatos españoles que se van entrando a los campos de concentración franceses y después, conforme avanza la ocupación alemana o se instalan en París, pues tienen que remigrar a otros países, como les va a ocurrir también a los artistas de otros países instalados en Francia. Lo que ocurre es que a estos artistas españoles, para colmo, el regreso se les retrasaría mucho más, porque al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos artistas o literatos tuvieron la oportunidad de regresar a sus países, lo que no ocurrió en España, que a causa de la dictadura franquista, como saben, esto se prolongó muchísimo más y casi tuvieron 40 años más que permanecer en el extranjero, creando vínculos y sinergias, bueno, pues muy interesantes en cada uno de los países. Con todo, los años que duró la Segunda Guerra Mundial, esta segunda conflagración mundial, pues en realidad fueron testigos tanto del cambio de la capitalidad artística, que pasó de París a Nueva York, como el fin de ciertos caminos estéticos y además del comienzo de otros. Son años, además, muy interesantes. Tras la declaración de guerra,
Muchos artistas europeos fueron movilizados y otros detenidos en Francia, pero la mayoría huyó, bueno, digo las declaraciones mutuas de guerras, pero la mayoría en general huyó pues a la zona francesa no ocupada. Desde luego buena parte de estos artistas pondría rumbo a Estados Unidos y algunos otros países neutrales, al tiempo que otros pues, se integraban en la resistencia, de manera que las posibilidades artísticas en cualquier caso se redujeron muchísimo, enormemente, diría yo, sobre todo en la Francia ocupada. Casi todas las capitales europeas, en realidad, pues parecían haber agotado su ímpetu vanguardista y les resultaba difícil relanzarse, mientras la escena neoyorquina pues, iba sirviendo de encuentro a gran parte de las figuras vanguardistas de entonces, como Dalí, Tanguy, Mata, Man Ray, Breton, Hers, Masson, Lam, Duchamp, Leguer, Mondrian, Chagall, Ozenfant, en fin, un largo etcétera. Aquí, de hecho, vemos algunos de ellos, porque la exposición Artists in Exile, que inauguró en marzo de 1942 la Galería Pierre Matisse de Nueva York, pues constituyó además todo un símbolo de estos artistas desplazados a causa de la Segunda Guerra Mundial desde diferentes países. Pero al margen del liderazgo artístico que Estados Unidos arrebataría a París, a causa de la guerra, y volviendo a los orígenes y principales destinos de los exiliados españoles, que ya llevaban años de exilio saliendo de España, pues junto al caso singular de Francia hay otros dos países que jugaron un papel primordial y prácticamente único, como decía al principio, en el apoyo a la causa de la Segunda República Española durante la guerra, durante el conflicto español, la Guerra Civil Española. Y me refiero a Rusia, o la antigua URSS, o Unión Soviética, y a México. De ellos, en consecuencia, cabía esperar una similar e importante ayuda en el fenómeno del exilio que originó el desenlace de la guerra. Sin embargo, el amparo prestado por estos países no se correspondió con el nivel de apoyo anterior y, en consecuencia, fue muy diferente en uno y otro caso, en el caso de Rusia y en el caso de México, propiciando también una desigual instalación de artistas españoles que elevaría a México en su acogida pues, muy por encima, no solo de la Unión Soviética, sino también del resto de los países que recibieron nuestros exiliados, que fueron fundamentalmente países latinoamericanos, y México muy por encima de todos ellos. Quiero, por ello mismo, pues, centrar la mayor parte de mi intervención en el análisis que ha merecido en la historiografía española este caso, más amplio y significativo a caso de México, donde se ven mucho mejor las características, pero dado también que nos encontramos en un foro de historia y cultura hispano-rusa, pues creo que no estará de más aludir brevemente, pues aunque sea a través de unas ligeras pinceladas, porque aquí no hay tiempo de profundizar mucho, pues en el carácter y circunstancias que rodearon la instalación y fortuna de estos artistas españoles que fueron a las antiguas tierras de la Unión Soviética, ¿no? Aunque ciertamente hay que comenzar indicando, y lo indico ya como punto de partida, que la actividad creativa y promocional desarrollada por ellos en este nuevo escenario de la Unión Soviética en general es muy mal conocida, lo que hace casi urgente, ¿no?, incentivar y animar al estudio y a la investigación sobre qué ocurrió con los literatos, artistas, etcétera, que fueron a la URSS. Pero vamos a hablar un poco más de ellos y vamos a ver qué ocurrió un poquito, aunque sea por encima, en la Unión Soviética. Y sobre el escenario de partida, pues digamos sintéticamente que tanto la situación político-social, dominada por las imposiciones del Partido Comunista y la afirmación de Stalin en el poder, como la supeditada situación artística, marcada por el pleno sometimiento del arte a la ideología del Estado, pues no eran las idóneas para que prosperaran en este país muchas de las inquietudes creativas que portaban estos artistas españoles errantes. Pues porque, en efecto, desde 1934, Stalin no solo
Stalin no solo venía concentrando en sus manos todos los resortes del poder, como bien saben ustedes, sino que también en ese año, en el 34, tras la celebración en Moscú del primer Congreso de Escritores Soviéticos, pues ello mismo propició que se fueran fijando un conjunto de principios ideológicos, estéticos y organizativos que en diferente grado regirían la vida literaria y artística soviética durante nada menos que medio siglo. Es decir, se comenzó a implantar desde entonces el llamado realismo socialista, desde este Congreso del 34, esa doctrina de imposición del arte figurativo y su forma de relación con la sociedad, que se caracterizaría por su voluntad totalizadora y su entera subordinación al proyecto político. Aquí vemos algún ejemplo, como este cuadro de Alexander Gerasimov, con Stalin y su ministro paseando por el Kremlin, pero esta medida del realismo socialista pues se enmarcó dentro de los ideales de dirigismo y control estatal impuestos por Stalin para la construcción del nuevo Estado soviético, y entre 1934 y la muerte del dictador en el 53, casi unos 20 años, bueno, pues la instauración del realismo socialista en las artes plásticas pasó por su periodo más impositivo, más rígido de estos momentos, durante el cual pues, no solo consiguió establecer su imagen, sus contenidos y sus procedimientos, sino que también logró consolidar sus principios. El proceso de desestalinización, de deshielo, subsiguiente a la muerte de Stalin, de este férreo caudillo, bien, pues también dio paso a una nueva fase de realismo socialista, que fue ya la de su decadencia, y en la que se comenzó a denunciar el estancamiento artístico al que había conducido el realismo socialista, aunque sin cuestionar nunca ni impugnar las bases y estructuras del sistema, ni poner la suficiente intensidad en la superación de nuevas fórmulas, con lo que diríamos que prácticamente hasta la caída del muro de Berlín continuó otra vez el realismo atenuado, eso sí, el realismo socialista, pues llevando la voz cantante, por decirlo de algún modo, en Rusia. Con este severo ámbito creativo se toparon y en él se desenvolvieron, por cierto, de los españoles expulsados por la Guerra Civil, que de una manera selectiva fueron acogidos en la Unión Soviética. No fueron tantos como hubiera cabido esperar por el apoyo soviético durante el conflicto, ni todos ellos eran comunistas, aunque sí se verían supeditados de continuo a las directrices del Partido Comunista. No obstante, cuando termina el año 1939, se contabilizaban en la Unión Soviética 6.000 republicanos españoles, de los que un tercio habían llegado procedentes de Francia y el resto ya se encontraban en el país cuando concluyó la Guerra Civil Española. 3 grandes grupos de personas componían este conjunto de exiliados. Por un lado estaban los dirigentes políticos y militares, unos 1.300, entre ellos pues algunos de los cuadros y figuras más prominentes del Partido Comunista Español, los marinos y aviadores, que eran unos 100 marinos que se encontraban en los puertos soviéticos o en sus cercanías al finalizar la guerra, y unos 200 aviadores que habían acudido a la Unión Soviética desde el año 38 para formarse, ¿no? Y finalmente los niños evacuados, unos 4.000 niños, de los que al finalizar la guerra solo quedaban unos 3.000 en la Unión Soviética. Y, como no, también los profesores y personal de apoyo que acompañaron a estos niños. Unos 150 profesores, sobre todo profesores de enseñanza primaria y secundaria, que entre el 37 y el 38 les acompañaron para alejarles del conflicto civil español. Entre estos niños surgirían luego notables profesionales de la lengua española, intérpretes, traductores, historiadores, periodistas, e incluso en varios casos brotó también la vocación creativa y les llevó al mundo del cine, a ser directores de escena, a la arquitectura o artistas, como por ejemplo, por recordar algunos casos, fue el caso de los escultores y hermanos, que eran también hermanos, Luis y Manuel Piedra, o la bailarina y coreógrafa
de la compañía del teatro y compañía Bolshoi, Violeta González, de la que luego hablaré algo más. No obstante, de este contingente del exilio es más significativo y conocida la presencia de uno de los profesores y artistas que acompañaron a estos niños como profesor de estos niños. Él era profesor de pintura de secundaria. Me refiero al escultor y escenógrafo toledano Alberto Sánchez, quien, desde mi punto de vista, es uno de los artistas más importantes e interesantes que ha dado la escultura española del siglo XX y, por cierto, muy mal conocido en Rusia, prácticamente desconocido allí. Aparte de la producción que continuó haciendo casi de forma privada, por las imposiciones del partido del realismo socialista, pues solo expondría tardíamente en Moscú. Y en Moscú, de hecho, trabajó casi siempre en la escuela número 7 como profesor de dibujo, emprendiendo entre el 40 y el 41 su actividad como escenógrafo, que también había sido un gran escenógrafo en España. Aquí en Valencia, por ejemplo, está el Fuente Ovejuna, que fue aplaudidísimo durante la guerra, etcétera. Bien. Pues de manera que, y cuando llega a Moscú, sobre todo le presentan como un gran escenógrafo, más que como escultor, que era verdaderamente lo que era. Bueno, pues de esta manera, en esos años, realizó en la capital, en Moscú, pues los decorados y figurines, por ejemplo, para el Puente del Diablo, de Tolstoy, para el teatro, no sé si lo diré bien, Kamerny, La zapatera prodigiosa, de García Lorca, para el teatro gitano, La gitanilla de Cervantes, también en adaptaciones, en este caso de César María Arconada, otro de los exiliados a Rusia, en este caso también para el teatro gitano. Y a finales del 41, por ejemplo, fue evacuado él con toda su familia a la República de Basquiria, en la que permaneció 2 años realizando murales para su propia casa y sobre todo juguetes para los niños, a los niños refugiados, que siguió cuidando como profesor cuando se les desplaza, como saben, a las repúblicas interiores durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Bueno, pero en el 43 regresa a Moscú y retoma la escenografía, realizando, por ejemplo, los decorados de Bodas de Sangre de García Lorca para el teatro gitano, donde permaneció nada menos que 14 años en cartel. Antes aludían a lo conocido que es García Lorca en Rusia, y entre otras cosas aquí vemos la cantidad de veces que se le llevó incluso a escena. Pasada la Segunda Guerra Mundial, pues abrió en su trayectoria un destino en el que, con una figuración de gran ingenuismo, triste, melancólica, pues comenzó a pintar paisajes, bodegones, retratos, como este mismo autorretrato que vemos aquí, y aumentó mucho su actividad como escenógrafo, de manera que realizó los figurines y decorados para varias obras, entre ellos la adaptación de Arconada del Sombrero de 3 picos, de Alarcón, o La verbena de la paloma, así como también 2 obras originales de otro escritor exiliado junto a él, que fue el escritor palentino Arconada, que me refiero a Manuela Sánchez y La Molinera, para que las llevaron también a escena. También otras 2 obras de Lope de Vega, La dama boba y Los 2 habladores, todas ellas para el Teatro Savigin en Moscú. Y a finales de ese mismo decenio, hacia 1955, pues amplió también sus trabajos escenográficos con los realizados para el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, o La Mariana Pineda de García Lorca, ambos también, estos 2, para el Teatro Mayakovsky de Moscú. A partir de mediados de la década de los 50, coincidiendo ya con el proceso de desestalinización y hasta su muerte en 1962, pues Alberto también reemprendió su actividad como escultor, pero eso sí, de una forma muy intensa, pero también casi dentro de casa y de una forma bastante sin promoción exterior, digamos. Produjo entonces más de medio centenar de piezas relevantes, muchas de ellas traídas después a España y que se exponen hoy en el Museo Reina Sofía de Madrid. Pero también viajó a Pekín en el año 57, sobre todo con su cuñado, el arquitecto Luis Lacasa, y trabajó como asesor escenográfico para la película Don Quijote de Gregory Condorcet. Creo que es
de esto. Pues aquí tenemos algunos de estos bocetos que realizó para esta escenografía de la película del año 57 de Cosinset. Además, él mismo también participa, una de las voces que se oyen de los labradores por detrás en la película precisamente es la voz original de Alberto Sánchez. Como saben, esta película fue presentada en el Festival de Cannes del año 57, ganando la Palma de Oro, pero en España estuvo prohibida hasta 1966, por eso les he traído los dos carteles del famoso Don Quijote de Cosinset, que prácticamente es por lo único que se le conoce en Rusia, por su participación en esta película y para nada por su, todo el despliegue de su escenografía y toda su escultura, con esculturas a veces realmente impresionantes, porque Alberto Sánchez, ¿qué os diría? A veces ha sido el precedente del land art, con esculturas como escultura para pájaros, etcétera, que son esculturas naturales, en donde incorpora el propio bosque ruso, etcétera. Tiene una escultura sorprendente. Bueno, por otro lado, en 1958, realizó los decorados para la casa de Bernalda Alba, de García Lorca, nuevamente, como veis, García Lorca, esta vez para el Teatro Stanislavski, y un año después, en el 59, expuso su obra, es la única vez que se expuso su obra escenográfica como exposición, en la sala de la Unión de Pintores, Escultores y Escenógrafos de Moscú. Bueno. Aquí tenemos también, por cierto, ahora os hablo de ella, una de sus esculturas, que es esta del pabellón de España del 37. El pueblo español tiene una estrella, tiene un camino que conduce a una estrella, que hoy recibe también en el Museo Reina Sofía. Es la primera escultura que se encuentra uno al entrar en él y que se expuso, originalmente fue para el pabellón de España en la Exposición Internacional del 37 de París. Pero su revalorización en España de Alberto Sánchez, pues ciertamente comenzó relativamente temprano, porque fue durante el franquismo, y fue con una llamativa exposición que se hizo. Él había muerto en el 62 y en 1970 se le dedicó una gran exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo, el antiguo MEAC, en Madrid, cerca de la ciudad universitaria, bajo la dirección de Luis González Robles, el comisario franquista que había llevado a tantos artistas españoles a Venecia, a Sao Paulo, etcétera, etcétera. Aunque lo cierto es que su verdadera revalorización no llegaría hasta este siglo, hasta el siglo XXI, sobre todo con una gran exposición retrospectiva que se le dedicó en el año 2001 en el Museo Reina Sofía, ya luego con un carácter itinerante, y que fue una gran exposición organizada por los comisarios Jaime Briguega, de la Universidad Complutense, y Concha Lombá, de la Universidad de Zaragoza. Bien, con todo, pese a lo destacado del caso de Alberto, que eclipsa el de otros compañeros de viaje, pues no es el único que reviste interés para el propósito que tengo yo aquí. También son notables entre el conjunto de creadores españoles, por ejemplo, que se exiliaron a la Unión Soviética, el caso de los arquitectos, como es el caso de Manuel Sánchez Arcas, una de las figuras más destacadas en cuanto a las medidas artísticas y propagandísticas tomadas durante la Guerra Civil por los dirigentes comunistas, sobre todo por la famosa Subsecretaría de Propaganda. Él hizo además, sobre todo, mucha arquitectura hospitalaria, tanto en España como después, escuelas, sobre todo escuelas y hospitales, tanto aquí como después cuando va a ir a Rusia. Pero es el caso también de otro arquitecto, Luis Lacasa. Luis Lacasa, que es por el que traigo también esta diapositiva, que fue coautor junto con José Luis Ser del edificio del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937, donde se expuso el famoso Guernica, o Renaud llevó por primera vez, van a la fachada de un edificio, los fotomontajes, todo como un cañón de propaganda sobre la causa republicana. Como abajo tienen los planos, y las esculturas de Picasso, o el Guernica, la Fuente de Mercurio de Calder, la escultura de Alberto Sánchez, que en realidad son los caminos arados puestos en pie, con una estrella al fondo. No es parece un árbol o un cactus, como le llamó más de alguno, pero realmente son caminos arados que conducen y una estrella al fondo, que no sé si se detecta bien y que hoy se puede ver, como digo, en el Reina Sofía. Bueno, bien, pues su cuñado, que era nada más cuñado, José Luis Lacasa,
pues también participó después mucho en la propia arquitectura que se hizo en Moscú en aquellos momentos. Trabajó sobre todo como arquitecto de la Academia de Arquitectura de la Unión Soviética hasta 1954 y desde 1960 hasta su muerte años después en el Instituto de Historia del Arte de la Academia de Ciencias. Lo cierto es que tanto él como Alberto Sánchez pidieron volver a España y ya saben que no se les dejó prácticamente a muy pocos, entre ellos la Casa lo solicitó expresamente, no se le dejó, Alberto Sánchez tampoco, bueno, y murieron de este modo. Y podemos recordar también al pintor y escenógrafo madrileño José Sancha, que también estaba emparentado, por cierto, con Alberto Sánchez y Luis Lacasa. Los tres se habían casado con 3 hermanas, las hermanas Sancha, Clara y Soledad en este caso, y José Sánchez, es el hermano de estas 2 mujeres de Lacasa y de Alberto Sánchez, ¿no? Al término de la guerra, pues se exilió a Rusia, José Sancha, y se instaló en Moscú, donde, como ellos, pues realizó diferentes cuadros, casi siempre de temas españoles, para las escuelas de los niños evacuados. Pintó también diferente obra que luego adquirió el Museo de Arte Occidental de Moscú. Trabajó también junto a Alberto Sánchez en decorados como el de La Gitanilla de Cervantes, en versión de Arconada. E incluso se casó allí con la periodista Anelina Lyudmilova, hija del famoso escritor y escultor búlgaro Lyudmil Stoyanov. Sin embargo, pronto se alistó como voluntario en el ejército soviético y al concluir la Guerra Mundial pues viajó por varios lugares, se instaló continuando su trayectoria artística primero en Londres y luego desde allí ya se instala en Sofía, en Bulgaria, y luego ya se pide su regreso a España, le dan permiso y regresa definitivamente a Madrid en 1966, donde moriría luego en el año 94. Igualmente, si nos centramos en el ámbito de la crítica de arte, por ejemplo, o en el de la adaptación escenográfica, también debiéramos aludir a algunos creadores que ya he citado antes, como César Arconada, uno de nuestros pioneros en la promoción del primer cine, de la música e incluso del arte vanguardista. Hablo de promotor, que en Moscú, además, se convirtió en uno de los más destacados traductores al ruso de nuestra literatura. También realizó la adaptación y puesta en escena de varias obras, como antes hablaba, y les vuelvo a citar, La Gitanilla de Cervantes. Este será luego lo que se lleve a escena, y que fue... bueno, pues anduvo muchos años en cartel, como les recordaba antes. Además, también él escribió allí varios dramas teatrales, como fueron La Manuela Sánchez, de la que les hablaba antes, que se llevó a escena en el año 52, y libros de relatos como España es invencible, de 1941, o sus Cuentos de Madrid, del 42. Arconada, bueno, pues se nos va revelando cada día más como una de las figuras más interesantes de este exilio y con una amplia e influyente actividad en tierras rusas y que cada vez empieza a ser mejor conocida, sobre todo gracias a los trabajos de Natalia Karatinova. Por otro lado, si nos referimos a los centros donde pudieron hacer una vida cultural estos exiliados españoles, bueno, pues pudieron desarrollar diferentes aspectos de la cultura española, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, el centro más destacado fue el Club Kalop, no sé si lo pronunciaré bien, que nació de la iniciativa de los trabajadores de la fábrica moscovita número 30, que fue puesto a disposición de los exiliados españoles en Moscú en 1946. Contó con sala de espectáculo, nada menos que de 550 localidades, lo que da idea de lo amplio que era. Tenía también este club bibliotecas, salas de lectura, salas de exposición, estudio de artes plásticas y otras tantas salas para ensayos de ópera, ballet, orquestas, etc. De manera que montó este club, el Club Kalop, varias exposiciones de exiliados españoles en 1947, en 1948, en 1952, en el 56, casi siempre relacionado todo ello con conmemoraciones de la República y conmemoraciones de la Guerra Civil. Sin embargo, a partir de las repatriaciones,
que pudieron iniciarse y que se iniciaron en 1956 y 1957, que se empieza a aflojar la mano para que puedan salir de Rusia, que fue fundamental en el caso de algunos de los niños que pudieron regresar. Bueno, pues digo que a partir de estos años, del 56 y 57, la actividad del Club Calot pues comenzó a decaer, aunque entonces el Partido Comunista Soviético favoreció la iniciativa de crear un centro cultural que sirviera de aglutinante a los españoles que residían en la Unión Soviética. Es así como a comienzos de la década de 1960 empezó a funcionar en Moscú el Centro Español de Moscú, que primero estuvo patrocinado por los sindicatos rusos y luego, posteriormente, por el Ministerio de Trabajo y la Embajada de España, y donde los españoles promovieron y desarrollaron durante muchos años de exilio pues una intensa actividad cultural que se puede rastrear también al que le interese investigar algo más esto, porque en el centro se organizaron círculos dramáticos, círculos de bailes, de coros, de danzas, se escenificaron importantes obras de teatro española, al tiempo que también se interpretaron bailes, canciones, se enseñó danza española, por ejemplo, de la mano de que le citaba antes, de Violeta González, pero además, allí se prepararon y celebraron veladas, coloquios, encuentros con personalidades, exposiciones, proyección de películas, bueno, pues todo lo que da una actividad cultural de un gran centro. Y durante ese tiempo, incluso el periodista Arnaldo Achati, miembro de la dirección de este centro, al igual que su esposa, la filóloga Alejandra Soler, pues editó un boletín interno sobre la actividad y donde estaban muchas noticias sobre los exiliados españoles y la situación que estaban pasando y que resulta muy interesante para reconstruir un poco la vida cultural de literatos y españoles en Rusia. Bueno, algunos de estos ejemplos, por ejemplo, sería la colaboración del propio Luis Lacasa y el escultor Alberto Sánchez, recurriendo a obra prestada por Ilia Ehrenburg o Dolores Ibarruri, la pasionaria, como conocen, que les prestaron obra para montar una gran exposición, una exposición muy provocativa entonces de Pablo Picasso, entonces muy relegado y descalificado, me estoy refiriendo a comienzos de los años 60 del siglo pasado, y que además fue una exposición que fue todo un éxito y por la que pasó la mayor parte de la intelectualidad rusa, ¿no? Por citar algún caso de esta actividad del Centro Español de Moscú, que luego ha ido a menos y ahora está muy vinculado también con el Cervantes. Bueno, quería hablarles también para ver un contraste con el caso de México, que es lo que ocurrió allí con los artistas españoles que exiliaron a este otro país. Pues en otro orden y con otras características y dimensiones, como decía antes, decía también que nos encontramos pues este caso de los exiliados españoles a México, o los refugiados españoles en México se les llama más refugiados, un país que durante el conflicto español, durante la Guerra Civil Española, pues había sido otro destacado defensor de la República junto con Rusia, a la que prestó o proporcionó armas y material bélico, al igual que la Unión Soviética. Su presidente, el presidente de entonces de México, Lázaro Cárdenas, había garantizado que favorecería una migración masiva de republicanos y ante la oferta, pues el éxodo comenzó muy pronto. De hecho, se inició ya con la llegada en 1937 de 500.000 de niños, los llamados niños de Morelia, por la primera ciudad donde fueron alojados en México. Bueno, que fueron, digamos, la avanzadilla de esta migración, en cierto modo, como había ocurrido en la Unión Soviética, también los niños fueron por delante, y también de estos niños, de los niños de Morelia, como se les llama en México, pues también salió algún artista, como fue el caso del escultor Julio Martínez Soto. Y asimismo, bueno, pues precediendo al masivo éxodo de 1939, que es cuando empieza a ser ya masivo el éxodo hacia México, pues resulta interesante en el plano artístico la creación en 1938, bueno, y en el cultural en general, de la Casa de España en México. La Casa de España en México, que 2 años después va a cambiar de nombre, es el actual Colegio de México, una de las instituciones más prestigiosas de México, pero que en principio
fue ideada para que un escogido número de intelectuales y creadores españoles, lanzados fuera de España por la guerra, pues pudieran continuar allí su labor y beneficiarse de lo que pudieran ellos saber. Para eso se crea la Casa de España, luego el Colegio de México. Por lo que pronto también empezó esta acogida de intelectuales y de artistas y críticos. Por ejemplo, es el caso del pintor y crítico, literato, tan polifacético, José Moreno Villa. Por ejemplo, es uno de los primeros en 1937, llega a la Casa de España en México. También de Juan de la Encina, bueno, que saben que es el seudónimo de Gutiérrez Abascal, que llega también en este año a México, era el director del Museo de Arte Moderno de Madrid, también a la Casa de España. También becó la Casa de España a prometedores artistas arribados entonces en diferentes expediciones a México, como fue el caso de Mariano Rodríguez Orgaz, de Enrique Climent, de Antonio Rodríguez Luna, este pintor del que veíamos el cuadro al principio, por cierto, que se guarda en el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, presidiendo una de sus salas, no sé si lo había comentado. Incluso también podemos considerar temprano el traslado de algún colectivo destacado de intelectuales y artistas, como ocurrió con la Junta de Cultura Española. La Junta de Cultura Española, fundada en marzo del 39 en París, y que hubo de huir a México y allí fue reformulada en México cuando llegan en el 39. En este caso fue el pintor mexicano Fernando Gamboa, comisionado por Lázaro Cárdenas, fue el encargado de trasladar a esta Junta de Cultura compuesta por unos 15 miembros presididos por José Bergamín, que con su familia pues conformaron un grupo de casi pues unas 40 personas, 40 intelectuales, no todos, porque algunos eran familiares simplemente de ellos, que fueron dirigidos en esta expedición por el escritor mexicano Juan de la Cabada, y zarparon del puerto francés de Saint-Nazaire en el transatlántico holandés Vendam el 6 de mayo del 39 para luego arribar a la capital azteca el 29 de mayo. Entre los pintores, por ejemplo, viajaban entonces en el Vendam el matrimonio valenciano de pintores y cartelistas, Josep Renau y Manuela Ballester, incluso las hermanas pintoras de estas, también Rosa y Josefina, el cordobés Antonio Rodríguez Luna, este pintor que veíamos anteriormente, que les decía ahora que tiene esta obra en Guanajuato, el manchego Miguel Prieto, el arquitecto y pintor, por ejemplo, Roberto Fernández Balbuena, el escenógrafo y arquitecto Eduardo Ugarte, el compositor Rodolfo Hatter, los escritores y poetas José Bergamín, Antonio Sánchez Balbudo, Josep Carner, Emilio Prados, José Herrera Petere, Paulino Masip, un largo etcétera de literatos, pintores, etcétera, que van en la Junta de Cultura Española y que es una avanzadilla a lo que va a ir después. Porque en realidad los cauces del arribo de los artistas españoles a México, como en el caso de los literatos y en buena parte de la mayor parte de la inmigración española que va a México en estas circunstancias, pues en general fueron unos cauces muy parecidos al del resto, al de todos los exiliados españoles, ya que la República Española creó dos servicios, el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, el SERE, y la Junta. El SERE fue fundado por Juan Negrín, eran fundamentalmente negristas, mientras que la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, la JARE, fue fundada por Indalecio Prieto, que pese a las rivalidades, porque estuvieron siempre enfrentados, negristas y prietistas, que eran dos alas del Partido Socialista, como ustedes saben, pues, como digo, ante la oferta y el amparo de Cárdenas, pues se encargaron del traslado de los españoles a México. Porque hay que recordar que Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México, pero el pasaje le tenía que pagar España. Se lo pagaron estas fundaciones, sobre todo el SERE, la JARE, que además, y no había dinero para pagar, si no hubieran llegado muchísima gente más, porque abrió muy generosamente las puertas, pero España, la República, se tenía que encargar no solamente del pago del pasaje, sino también de crear puestos de trabajo para la llegada, etcétera. Bien, pues tanto el SERE como la JARE
se encargaron de crear pues, diferentes empresas, fundaciones, colegios, hospitales, publicaciones. Bueno, hay colegios como el Madrid, el Luis Vives, cualquier mexicano que haya estudiado allí te lo va a decir enseguida, de un prestigio enorme, en el que incluso hoy día se sigue todavía poniendo todas las mañanas el himno de Riego, lo que no se hace ni en España, ¿no? Que es el himno de la República, ¿no? Tú lo sabrás bien, ¿no, Selma? No sé si has estudiado, tienes algo que ver con el Colegio Madrid. Sí, yo sé que todo el que estudia en el Madrid o en el Luis Vives o tal lo cita porque es algo de prestigio, que enseguida lo siente. Y es que, en cierto modo, los profesores del Madrid o el Luis Vives eran los rectores. José Gaos, el filósofo de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Valencia. Los profesores universitarios fueron, cuando llegaron allí, incluso profesores de secundaria o de tal. Entonces, claro, era un plantel y siempre con un prestigio muy grande. Ahora, no quiero decir que sea ahora así, pero siempre tuvo muchos prestigios. Los pintores, artistas, que es a los que me refiero, actuaron allí mismo, artistas de mucho nivel en España, fueron allí profesores de pintura. También, bueno, pues crearon también sus hospitales, sus publicaciones, crearon muchísimas nuevas editoriales en México, antes lo recordaba, o participaron en otras, como el Fondo de Cultura Económica, pero Juan Mortiz, Finisterre, Grijalvo, Martínez Roca, etcétera, etcétera, son editoriales fundadas por los exiliados españoles en México. Eso sí, casi siempre con capital o gran capital mexicano, ¿no? A veces otra parte lo puso la República en el exilio. Con el dinero que había tenido. No quiero entrar aquí en el tema del oro de Moscú y el Vita, que son una forma de cómo salió dinero para esta ayuda a los exiliados, tanto hacia la Unión Soviética como hacia México. Bueno, pero por ahí más o menos fue la financiación de toda esta acción que estoy diciendo. Bueno, pues a su cargo también del SERE y de la JARE pues se fletaron los barcos con las expediciones más numerosas durante el año 1939, las cuales llegaron poco después del Vendam. De manera que solo en el Sinaya, en el transatlántico Sinaya, en el Ipanema y en el Mesic, pues transportaron a un conjunto de 5.000 pasajeros republicanos españoles desde Francia, aunque hubo otras muchas expediciones, sobre todo hasta 1942, en el que el conflicto bélico mundial las impidió. El Atlántico quedó minado, totalmente lleno de minas, y era casi, no se atrevían a hacer ya expediciones. Luego prácticamente se interrumpen en el año 42 y se reinician algunas evacuaciones a partir del año 55-56, ya cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo hay una nueva oleada de migración de los que habían sufrido en España, se habían quedado y habían sufrido depuración e inhabilitación para ejercer, casos sobre todo de maestros de primaria, secundaria, todo tipo de funcionarios, arquitectos, etcétera, que no podían se les había prohibido ejercer en España. Tenían como salida el exilio o dejar el trabajo y las oposiciones que hubieran ganado en su momento. De un modo u otro, se calcula que en las expediciones que ayudó y pagaron el pasaje, el SERE y la JARE, llegaron a México unas 16.000 personas, 16.000 republicanos. Por consiguiente, en conjunto, finalmente digamos que es una cuantía muy diferente a la de la URSS, y que contrasta también muchísimo con ella. Estos fueron los que ayudó la SERE y la JARE, pero con los que fueron por otros medios. Podríamos hablar de que llegaron a México, depende de las contabilidades que se han hecho, pero se habla entre 18.000 los que menos y 30.000 los que más. Yo creo que la cosa media está entre unos 18.000 y 20.000 españoles. Es difícil contabilizar cuántos llegaron realmente, porque a veces solamente se contaron los cabezas de familia, otras veces solamente es el padre, etcétera, ¿no? Y entonces hay que sacar medias. Pero en cualquier caso, como digo, entre 18 y 20.000 españoles se instalaron en México, entre los que predominaba la procedencia sobre todo de Cataluña, de la antigua Castilla la Nueva y de Andalucía, y sobre todo de dos grandes núcleos urbanos, de Madrid y de Barcelona. Y también hay que señalar que se trató en líneas generales de una inmigración selecta, muy selecta y muy cualificada, entre la que el grado de analfabetismo ni siquiera alcanzaba el 1,5%.
Y además sobresalía la preparación y capacitación profesional, dominando entre los exiliados, los que procedían del sector terciario, que eran más de la mitad, y entre ellos sobre todo profesionales especializados, eran sobre todo profesores, maestros, intelectuales, artistas, que representan casi el 60% de estos, de todo este número de emigrados a México. Entonces, no sin razón, se ha repetido mucho sobre esta emigración a México, que aun dentro de su variedad pues fue realmente selecta y principalmente caracterizada por la abundancia de intelectuales y artistas que contenía. Extremos, además, que confirman los análisis de los datos declarados por los pasajeros de los barcos fletados y también su inscripción cuando llegaban en el consulado de España. Estaba el consulado republicano de España, donde se inscribían al llegar. Por eso sabemos también las profesiones, aunque muchos las cambiaban, pensando en qué me dará más trabajo cuando lleva allí. Normalmente un artista pocas veces decía que era artista, a no ser que tuviera un gran prestigio, para que le diera más trabajo a otra cosa. Pero a pesar de este destacado lugar, por ejemplo, en los recuentos y estudios sobre el exilio efectuados por los protagonistas durante las primeras décadas de este exilio, pues los recuentos y relaciones de artistas, por ejemplo, nunca han registrado más de medio centenar, más de 50. Y es que la incidencia de ciertos hechos y contingencias característicos del artista del exilio, como el diferente momento de llegada, las defunciones, que también empezaron a ser frecuentes, sobre todo a partir de los años 50, la movilidad típica del emigrado, están unos años en una ciudad y si luego cambian a otro país a ver si encuentran trabajo, si no les iban bien las cosas, también los cambios de ocupación en el caso del artista, que podían hacer de todo en esos momentos, los regresos a Europa, que empiezan a ser importantes, sobre todo a partir de 1947, en el que Franco da un decreto que puede volver todo aquel que no haya cometido un crimen político. Dice textualmente el decreto. Lo que pasa es que era muy difícil interpretar qué iban a considerar crimen político, porque según el que venía, pues se lo aplicaban o no, dependiendo de lo que les pareciera, ¿no? Bueno, pues digo que estaban los regresos, también otros regresaron a Italia, a Francia, a otros países cercanos a Europa, para cuando pudieran entrar cuanto antes en España. Y luego está el relevo generacional, que también en un exilio de casi 40 y tantos años, también hay un claro relevo generacional, sobre todo a partir de los años 50. Bien, y todo esto acaba dificultando las precisiones para dar cifras exactas de cuántos artistas llegaron a México. Por otro lado, respecto al grado de formación y cualificación de estos artistas, pues también la variedad a considerar es mucha, puesto que además de edades diferentes, pues procedían de geografías españolas, de niveles de educación y de ambientes artísticos muy diversos. No obstante, en líneas generales, básicamente les caracterizan tres situaciones formativas, diría yo, que se reparten en dos grandes generaciones, para simplificar. La primera generación, se trata de la que agrupa tanto a los artistas ya formados, que continuaron haciendo en México una obra madura, en la que el nuevo país pues, solo influyó superficialmente. Y agrupa también esta primera generación o generación madura al conjunto más flexible y numeroso de los que se hallaban en formación o al menos abiertos a nuevas experiencias que afianzaron su obra en México. Adultos, en cualquier caso, todos ellos, el bagaje que traían de España y en especial la experiencia del conflicto bélico y la migración fueron en general más determinantes en su producción que la propia influencia mexicana. Conforman esta que podríamos llamar generación madura, una larga lista de artistas entre quienes podemos destacar, a modo indicativo, les voy a señalar algunos, a Aurelio Arteta, a Manuela Ballester, a José Bardasano, a José Bartolí, por ejemplo, fue el amante de Frida Kahlo, el amante español de Frida Kahlo, José Bartolí, bueno, Salvador Bartolozzi, el arquitecto Félix Candela, Enrique Climent, Roberto Fernández Balbuena, Esteban Francés, Gabriel García Maroto, Elvira Gascón, Ramón Gaya, Germán Horacio, José y Cati Horna,
escultor y fotógrafa, Joan Junier, José Moreno Villa, Miguel Prieto, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto, Remedios Varo, bueno, etcétera, etcétera. Llevaban una variedad enorme de producciones, también procedían de aquí de niveles, como he dicho, muy diferentes, pero casi todos ellos dentro del realismo, desde el realismo regional, que por ejemplo continuó haciendo un Aurelio Arteta, que veis aquí abajo, y que llegó a México y continuó haciendo sus vascos, como si continuara en Bilbao, a otros muchos realismos, desde un realismo más fantástico, como empieza haciendo al principio Josep Renau, que veis al principio, a otros realismos más cercanos a la ideología, que vemos abajo. O lo mismo le va a ocurrir a José Bardasano, también un realismo muy cercano a lo que ocurría en Moscú, otras veces es con una gran influencia, como vemos en Cristóbal Ruiz, por ejemplo, en este caso, de la luz del sur de México, del Caribe, en este caso, o el realismo intimista, que va a hacer, por ejemplo, un Ramón Gaya, que también fue crítico de arte, o ciertas evoluciones, como las va a tener Enrique Climent, que es de los pocos que va a ir evolucionando hacia la abstracción, sin perder nunca, casi nunca, la figuración, o el realismo tan dramático, por ejemplo, que tendrá un Arturo Souto, al que le influyó también mucho el exilio, o un Rodríguez Luna, del que veíamos antes a Don Quijote en el exilio, y que vemos aquí, por ejemplo, una evolución de su pintura hacia cierto intimismo, ¿no? Y luego en los 50 cambia ya a cierta geometrización, o el surrealismo que llevan los españoles, que junto a otros europeos va a ser muy importante, aunque los españoles son los primeros que llevan el surrealismo europeo allí, como es el caso de Rodríguez, del surrealismo intelectualizado de José Moreno Villa, que vemos en la segunda línea, o el surrealismo maravilloso de Remedios Varo, que siempre va acompañado, como saben, de textos literarios, describiendo cada cuadrito tiene su cuento. Se está descubriendo también como literata a Remedios Varo cada vez más. Bueno, en el caso de la escultura ocurre lo mismo, está desde los realismos taurinos de Alfredo Just o indigenistas, como es el caso de José Cañas, a otros realismos, bueno, más normales, como va a ser el de Antonio Ballester, o la escultura surrealista que, por ejemplo, va a hacer José Horná, el marido de una gran fotógrafa también mexicana, que es Cati Horna, que era de origen rumano, por cierto, y se casó, vino durante la guerra y se casa con José Horna, Cati Horna. Bueno, y en este caso José Horna. Bueno, estos serían los que acabo de citar, la generación más madura, pero también junto a ellos encontramos a la segunda generación, a la que se ascriben los que llegaron muy jóvenes y terminaron haciéndose artistas en México. En general fueron mucho más receptivos y se integraron mucho más en México. Fueron sobre todo integradores de la herencia española y familiar con la vivencia mexicana y hacen una gran síntesis de las dos cosas. Así, por lo común, su obra pues, tiene un aspecto más desarraigado e internacional que la de sus predecesores, que la de sus padres, y escogen temas y problemáticas, referencias particulares que ellos suelen elevan casi siempre a símbolos de ámbito generalizado e intemporal. Es una generación igualmente nutrida, como la generación madura, y entre esta joven generación, o generación hispano-latinoamericana, o hispanoamericana, como se la ha llamado sobre todo en el terreno literario, bueno, pues podríamos destacar nuevamente, y nuevamente digo a título indicativo, ahora os hablaré más de la gran cantidad de artistas que llegaron allí, pues podríamos destacar a Inocencio Burgos, a Vicente Gandía, a José García Narezo, a Rafael Hernández Barroso, a María Luisa Martín, a Benito Meseguer, a Francisco Moreno Capdevila, a Marta Palau, a Antonio Peláez, a Antonio Peirí, a Pedro Preus, a Vicente Rojo, a Antonio Serna, a Toni Sver, a Imanol Ordorica, a Lucinda Urrusti, a Puri Yáñez, bueno, y un larguísimo etcétera. Aquí, por ejemplo, os he traído algunos ejemplos de Vicente Rojo, que llega muy joven, a los 16 años, a México, él se considera sobre todo mexicano. Van a ser precisamente esta segunda generación la que llegue a la abstracción, aunque ocurre una cosa realmente llamativa. En España se está haciendo abstracción desde finales de los años 40, pese a la dictadura.
A finales de los años 40, por ejemplo, aparece el equipo Pórtico en Zaragoza haciendo ya abstracción, mientras que en México, que se supone que muchos de estos artistas iban a la libertad, la abstracción no llega hasta mediados o finales de los años 50. También por las imposiciones sobre todo de los muralistas mexicanos, o un Siqueiros, claramente, que no hay más camino que el nuestro, imponen también cierto realismo social o estética social que les va a hacer que estos españoles cuiden mucho de ir hacia la abstracción, que se veía entonces como algo muy, muy gringo en aquellos momentos. Y precisamente van a ser los españoles y los hijos de exiliados los que primero van a llegar a la abstracción y se van a llegar los premios internacionales en muchos casos de estos, como es el caso de Vicente Rojo, Peirí, Marta Palau, Pedro Preus o Lucinda Urrusti, por poner algunos ejemplos. Y, como digo, siempre además van a conjugar la herencia de sus padres, por ejemplo, en una Marta Palau. Estos azules están de México, se conjugan con la propia tradición textil de México, pero a la vez con lo que se ha enseñado sobre el papel, etcétera. Bueno, podríamos entrar por donde, pero creo que nos vamos a perder y si me detengo tanto. Bueno, con todo, no es extraño que ante lo inaprensible y escurridizo que resulta este mundo artístico, nadie se haya atrevido, que yo sepa al menos, a dar cifras o estimaciones precisas, aunque de seguro que estas cifras resultarían llamativas. En cuanto a México, simplemente las referencias que yo mismo he ido abriendo sobre estos creadores durante mis propias investigaciones, pues superan las de más de 350 artistas, aunque contemplan a las dos generaciones aludidas y muy variado grado formativo y profesional, como decía, además de muy diferentes niveles, calidades y continuidades también muy diferentes, porque bueno, entre estos artistas están quienes se dedicaron a la pintura, al muralismo, al dibujo, a la caricatura, al grabado, al cartelismo, al diseño, a la escenografía, a la arquitectura, a la escultura, a la fotografía, al cine, a la crítica, a la docencia. La variedad es mucha, no siempre estaban ahí los puestos, además los puestos más destacados y los grandes nombres eran muy claros, los grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros y sus respectivas escuelas o camarillas. Bien, pues como digo, a pesar de esto, pues contaríamos con unos 350 artistas españoles llegados a México, al menos en los que yo he investigado, y de los que podemos extraer algunas conclusiones. Así podría apuntar más o menos que la mitad de estos creadores recogidos corresponden a cada una de las dos generaciones que he aludido, los jóvenes y los más maduros, aunque las cifras varían por las razones que antes señalaba, las defunciones, la movilidad. No obstante, bueno, pues no son iguales estas cifras para todos los periodos del exilio, pero el claro reemplazo generacional que se va produciendo a lo largo de los años 50, pues nos dejan una cifra constante, con lo que estaríamos hablando de unos 175, de 150 a 175 artistas que viven de la creación artística en este momento. Que además casi todos se acercaron al mundo editorial. No hay artista español de este momento que no trabajara para las editoriales mexicanas. Como recordé antes, este momento España había sido pues, la gran potencia en lengua castellana hasta la Guerra Civil, pero en la Guerra Civil, además con la carestía de papel que hubo en aquel momento, el relevo lo van a tomar México y Buenos Aires. Muchas de estas editoriales o se fundan nuevas o se refundan, como los ADA, Austral, en Buenos Aires, bueno, lo mismo pasa en México, de modo que a partir de entonces, y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la literatura en lengua castellana, reposición de los clásicos, de Cervantes, etcétera, Calderón, etcétera, pues todo eso se va a hacer sobre todo en México y Buenos Aires. Bueno, pues no hubo español que no se dedicara o que no ilustrara, si nos referimos a artistas, que no entrara a trabajar en cualquiera de estas editoriales y casi todas las editoriales tienen algún trabajo de los artistas españoles. Muchas veces se cree que entraron poco en el muralismo, que ya estaba copiado, pero sí mucho en el mundo editorial. Y ya fuera como caricaturistas en los periódicos, como dibujantes en las editoriales, los diseños editoriales, el mundo del diseño. Otro gran negocio que abrieron fueron las galerías de arte o las librerías, en el
caso de los literatos, fueron los grandes negocios que abrieron allí y que les permitieron mantenerse unidos a su negocio sin despertar, porque suspicacia hubo muchísima en México, como en casi todos los países donde llegaba alguien nuevo en aquel momento. Y esto, digamos que despertaba menos la suspicacia. Bueno, no me extenderé más sobre los protagonistas, características y etapas de este exilio de creadores en México, aunque quiero insistir que desde mi punto de vista conforma una parte esencial del que considero, junto al conjunto de toda esta diáspora artística ocasionada por la Guerra Civil, pues uno de los fenómenos más llamativos del arte español del siglo XX, nuestro siglo de plata, a la vez que uno de los peores conocidos, por desgracia, de nuestra historiografía. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo. Pues muchas gracias.